Que el Dios de la vida y del amor les bendiga y les llene de su gracia y de su luz y de su fuerza en este caminar sinodal, tratando de caminar juntos para responder activamente a lo que Dios nos pide en la misión de anunciar el Evangelio y a lo que el mundo también espera. Estamos en nuestro programa La Misión Continúa, transmitida por Radio Chortí, Radio Pax y distintas plataformas de Facebook. La Comisión Teológica Internacional, que presta sus servicios a la Iglesia para la claridad doctrinal, teológica, para orientarnos en la verdad, realizó, antes de que el sínodo empezara, un estudio muy profundo respecto a la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Y queremos ir compartiendo poco a poco. Nos habla a modo de introducción sobre el kairos de la sinodalidad, el paso de Dios aquí y ahora en medio de nosotros en este sínodo. Y nos dice que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Y ese es el compromiso que como programa de vida y de misión nos ha propuesto el Papa Francisco en la conmemoración de los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos por parte del Papa San Pablo VI. La sinodalidad, nos recalca, es la dimensión constitutiva de la Iglesia. De modo que lo que el Señor nos pide en cierto sentido ya está contenido en la palabra sínodo. Este documento de la Comisión Teológica Internacional se propone ofrecer algunas líneas útiles para profundizar el significado teológico, el significado pastoral, eclesial y espiritual de este compromiso que todos tenemos. Al mismo tiempo nos da una orientación pastoral acerca de las consecuencias que vienen de este sínodo para la visión de la Iglesia. Sínodo, ya lo hemos dicho varias veces, es una palabra antigua muy venerada en la tradición viva de la Iglesia, y su significado más profundo nos viene de la revelación de Dios. Indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Por lo tanto, remite, nos envía al mismo Señor Jesús, que se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Y también al hecho de que los cristianos, los seguidores de Jesús, en su origen al principio, fueron llamados los discípulos del camino, como lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles.
En la lengua griega utilizada en la iglesia, se aplica a los discípulos de Jesús convocados en asamblea. Y la asamblea es la comunidad eclesial. San Juan Crisóstomo ya nos decía en los principios de la iglesia que iglesia es el nombre que indica el caminar juntos. Explica que la iglesia es una asamblea convocada por Dios para dar gracias y cantar alabanzas a Dios como un coro. En un coro hay armonía, donde todo se mantiene unido. ¿Por qué? Porque los que componen este coro, mediante esa relación de voces recíproca y ordenada, coinciden en la canción y en la melodía. Hay un mismo hacer. Por eso el sínodo es un hacer en el Señor, con un mismo sentir, con una misma esperanza y con una misma fe. Con este significado, desde los primeros siglos, se designan con la palabra sínodo las asambleas de iglesia, las asambleas eclesiásticas, convocadas en distintos niveles: diocesano, provincial, regional o universal, con una finalidad: para discernir a la luz de la palabra de Dios y escuchando al Espíritu Santo las cuestiones que tienen que ver con la iglesia, con el pueblo de Dios, las cuestiones sobre la doctrina, las cuestiones litúrgicas sobre el culto, porque nosotros celebramos lo que creemos y vivimos lo que celebramos, las cuestiones canónicas de la disciplina en la iglesia y las cuestiones pastorales que se van presentando en los sínodos cada cierto tiempo. La palabra sínodo, en su origen griego, se traduce en latín como concilium. Y la palabra concilium indica una asamblea convocada por la autoridad legítima. Si bien las raíces del sínodo y del concilio son diversas, son distintas, el significado coincide. Es la asamblea convocada por el Señor, y en el término griego eclesia, en el Nuevo Testamento designa la convocación del pueblo de Dios en Cristo Jesús. Kahal en hebreo, y este Kahal es la eclesia, la iglesia, ese pueblo convocado por Dios como pueblo y convocado en Cristo Jesús. Entonces, en la Iglesia Católica, la distinción en el uso de las palabras concilio y sínodo es reciente. Y la sinodalidad es este quehacer sinodal derivado de estas dos palabras, sínodo. Se habla así entonces de la sinodalidad como la dimensión constitutiva de la iglesia. La iglesia es sinodal, o simplemente se dice la iglesia sinodal.
Por eso es bien importante que comprendamos nosotros la comunión, la sinodalidad y la colegialidad. En efecto, la eclesiología del pueblo de Dios destaca una hermosa realidad: la común dignidad y misión de todos los bautizados. No hay cristiano más importante, no hay cristiano de primera categoría, de segunda categoría y de tercero. No, todos tenemos una común dignidad y misión por nuestro bautismo y por la llamada que el Señor nos ha hecho a ser pueblo de Dios y llamados a la salvación. Por eso los bautizados, en el ejercicio de esta multiforme y ordenada riqueza de los carismas, porque tenemos dones, tenemos carismas que nos hacen comprender más nuestra vocación, nuestra llamada y los ministerios en la iglesia. Por eso el concepto de comunión expresa la sustancia profunda del misterio y de la misión de la iglesia, que tiene su fuente y su cumbre, como nos lo enseña el Concilio Vaticano II en el banquete eucarístico. La Eucaristía es fuente y culmen de la vida de la iglesia, de la vida de los cristianos. Por eso, el sacramento de la iglesia es la unión con Dios, con la Santísima Trinidad, y la unidad también entre las personas, entre los miembros del pueblo de Dios, que se realiza mediante el Espíritu Santo en Cristo Jesús. La sinodalidad, entonces, en este contexto eclesiológico sobre la iglesia, indica qué cosa: la forma de vivir y de obrar de la iglesia, pueblo de Dios, que va manifestando y realizando en concreto su comunión en el caminar juntos, en el reunirse en asamblea y en el participar activamente todos sus miembros en la misión evangelizadora de la iglesia. De Jesús, que nos ha dicho: vayan por todo el mundo, anuncien la buena nueva y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y no estamos solos en esta misión. Yo estaré con ustedes todos los días, nos ha dicho Jesús, hasta el fin del mundo. Entonces, la colegialidad es la forma específica en que se manifiesta y se realiza la sinodalidad a través de algo muy propio del ministerio de los obispos, en el nivel de la comunión entre las iglesias particulares en una región y su nivel de comunión entre todas las iglesias en el mundo entero, en la Iglesia Universal. Por ejemplo, nuestro obispo, Monseñor Ángel Recinos, obispo de Zacapa, de nuestra diócesis, en él estamos unidos como diócesis a todos los obispos y las diócesis de Guatemala. Y en él, unidos al Papa, estamos unidos todas las iglesias particulares, todas las diócesis del mundo,
no somos islas, estamos en comunión y participamos de la misma misión. Y esto lo hacemos a través de los obispos unidos al Papa y entre ellos mismos. Entonces, la colegialidad es la forma específica en que se muestra, se manifiesta y se realiza la sinodalidad de la Iglesia a través del ministerio de los obispos, en el nivel de la comunión entre las iglesias particulares en una región. Puse, por ejemplo, las iglesias particulares, las diócesis de Guatemala, y en la comunión entre todas las iglesias de la Iglesia Universal. Entonces, esto exige, por su propia naturaleza, el ejercicio del ministerio colegial de los obispos. Y los grupos en la iglesia hemos de vivir así, porque el escándalo mayor que podemos dar nosotros, los cristianos, es no estar unidos. Es el testimonio, disculpen lo que voy a decir, más desgraciado que nosotros podemos dar. Por eso es bien importante que en este sínodo profundicemos y nos metamos en esta senda, en este camino juntos, porque la sinodalidad expresa la figura de iglesia, pero ¿qué figura? La iglesia que brota del Evangelio de Jesús y que hoy por hoy, como siempre lo ha sido, pero en este mundo tan fragmentado, tan dividido en el que estamos, está llamada a encarnarse en la historia. Somos sacramento histórico de salvación, no estamos en el aire, no estamos en una cápsula metida, sino que somos enviados al mundo. Y por eso estamos llamados a encarnarnos, a meternos en las realidades del mundo con creativa fidelidad a Dios y con creativa fidelidad a la tradición, al hacer lo que la iglesia ha hecho. Y en este sentido nos vamos renovando. Por eso, en sintonía, en conformidad con la Lumen Gentium, luz de las gentes, el Papa Francisco nos va diciendo y subrayando en particular que la sinodalidad nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender la misma vida de la Iglesia, para comprender el ministerio jerárquico del Papa, que es el primero entre los obispos, es el obispo de Roma, pero es obispo, para comprender el ministerio del obispo diocesano y unidos comprender el ministerio de los presbíteros, de los sacerdotes, como dice la gente, y de los diáconos. Entonces, esto está a la base de la doctrina que los mismos fieles, aunque no hayan estudiado mucho, tienen en su corazón y en su mente el sensus fidei y el sentido común de la fe de los fieles. Todos los miembros de la iglesia son entonces sujetos activos de la evangelización. No somos ayudantes, somos sujetos activos, pero viviendo la comunión a los distintos niveles, porque no somos francotiradores que tomamos las cosas por nuestra propia cuenta, sino somos enviados por el Señor como iglesia, y como iglesia vamos pues
actuando y trabajando. Todo el pueblo de Dios está en acción como iglesia sinodal. ¿Para qué? Para que tengamos un impulso misionero que involucre a todo el pueblo de Dios. Además, miren, teniendo presente lo que Jesús dijo en el discurso de despedida del capítulo 13 al 17 en la Santa Cena del Evangelio de San Juan, que no nos narra la institución de la Eucaristía como lo hacen los otros evangelistas, sino que nos narra lo que ahí se habló, lo que ahí se compartió, lo que ahí se dijo. Entonces, Padre, te pido para que todos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Para qué? Dice Jesús, para que el mundo crea. La credibilidad de la iglesia está en la unión en que nosotros tengamos. Miren, en las parroquias. Yo tengo 42 años de ministerio sacerdotal y he visto de todo y nada me escandaliza, gracias a Dios. Pero uno encuentra grupos que se creen mejores que los demás. También encuentra personas que dicen que son muy religiosas, pero que no participan en las actividades de la parroquia. Solamente ellos. Y tantas veces haciendo cosas que están fuera de lo que es un plan pastoral de la diócesis. Esto es escandaloso y esto no puede ser. Por eso la sinodalidad, repito, está en el corazón del compromiso ecuménico de los cristianos. El ecumenismo es la unión entre los cristianos, aunque seamos Iglesia Católica, las iglesias históricas, luteranos, anglicanos, metodistas y los distintos grupos cristianos que todos solemos decir que somos la iglesia del Señor. Pero si somos la iglesia del Señor, debemos estar juntos bajo un solo pastor para que el mundo crea. Y por eso Jesús nos está invitando a recorrer juntos el camino hacia la comunión y la unidad plena. Y nos da entonces una comprensión y una experiencia de la iglesia en la que podemos encontrar las legítimas diferencias, pero conviviendo en un recíproco intercambio de dones a la luz de la verdad. Eso es lo que nos corresponde como iglesia. Por otro lado, la sinodalidad la podemos encontrar en la escritura, en la tradición y en la historia. Y por eso todos aquellos datos de la vida sinodal de la iglesia que podemos encontrarlos en la Sagrada Escritura y en la tradición, atestiguan que el centro del plan, del diseño, de la voluntad divina de la salvación, de lo que Dios quiere salvarnos, resplandece la vocación a la unión con Dios y a la unidad en Él de todos los seres humanos. Y esta unión con Dios y de nosotros entre sí se cumple en Jesucristo y se realiza a través del ministerio de la iglesia. Por eso es importante que nosotros en este caminar sinodal
lo comprendamos como el kairos, el paso, el actuar de Dios aquí y ahora, salvándonos. Y como nos ha enviado al mundo a llevar la buena nueva y actuar en su nombre, entonces el Señor nos invita a caminar juntos. Y eso queremos hacer con el sínodo de la sinodalidad. Un caminar juntos. ¿Para qué? Para vivir en comunión, en la unidad. Y esto para que el mundo crea, repito. Y vivir en comunión la misión. Porque no somos francotiradores que cada uno hace lo que quiere y su capricho. Esto hace mucho daño a la misión. Estamos llamados a vivir en comunión esta misión, este envío de Jesucristo al mundo. Y por eso la comunión en la misión nos lleva a participar activamente, encontrándonos, escuchándonos y discerniendo cuál es la voluntad de Dios. Este camino sinodal fue inaugurado por el Papa los días 9 y 10 de octubre. En todas las diócesis se haría a partir del 17 de octubre. Nuestra diócesis lo ha hecho el Día de las Misiones, el 24, y después cada parroquia. Nosotros lo tuvimos 8 días después del 24 en las misas y el próximo sábado tendremos la primera asamblea sinodal de nuestra región número 11, que es el pueblo, porque tenemos en Jocotán 24 regiones y vamos a visitar cada región en estas asambleas sinodales. Dios nos ayude, Dios nos dé la alegría, Dios nos dé el gozo, Dios nos dé la luz y Dios nos dé la fuerza para caminar juntos. Dios les bendiga. Hasta de 8 días, martes a las 2 de la tarde, en el próximo programa en Radio Chortí, Radio Pax y las distintas plataformas de Facebook. Dios les bendiga.